el caso de Julieta Prandi es una condena que muchos esperaban, digamos, pero... yo tuve miedo hasta el último momento, te digo. Muchos la esperaban, pero había gente que parecía que estaba esperando lo contrario, obviamente. Yo tuve miedo porque no confío en la justicia de este país, debo decir. Ya ni me sorprende, no espero nada de ellos y aún así logran decepcionarme a veces. Bueno, eso es algo para reflexionar también, que vamos a poder plantearlo en estos términos. Quizás la posibilidad de cuestionar a las víctimas en este tipo de situaciones se apoya un poco en esta idea de que la justicia está muy deslegitimada. Entonces, el Poder Judicial está tan corrompido que cuando toma una decisión que es justa, nadie cree en esa decisión y se convierte en la base o el terreno sobre el cual los que son antiderechos o estos movimientos de la derecha extrema aprovechan para cuestionar a la justicia, digamos. También recordemos que vivimos en la era de la posverdad, ¿no? Y vos podés decir o hacer una cosa y que después no importa, porque cuando entres a Twitter van a estar diciendo otra cosa totalmente distinta, y si te vas a alguna otra red social, por ahí el tratamiento de la noticia es totalmente distinto, depende del lugar que estés, lo que es la verdad. Ya hoy en día no es simplemente la verdad es la verdad, o depende de dónde estés y lo que estén diciendo la gente alrededor, esa es la versión que hay. Bueno, en concreto lo que tenemos es que el Tribunal Oral en lo criminal número 2 de Zárate Campana, después de 5 largos años de proceso judicial, o sea, 5 años demoró este proceso, bastante poco para lo que suelen demorar mucho más. O sea, si esto parece mucho, en la práctica judicial de nuestros tribunales, en este tipo de casos, suele demorar hasta 10 años y un poquito más. Sí, lo que es una vergüenza. Lo que es una vergüenza. Dictó una pena de 19 años de prisión para el ex marido de la modelo Claudio Contardi. Bueno, fue encontrado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal, esto es algo que ya acabamos de decir, pero lo vamos a repetir, agravado por haber provocado un grave daño en la salud mental de la víctima. El Código Penal argentino, esto de breve, distingue 3 categorías: el abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal. Lo que conocemos como la violación es esta idea del acceso carnal, que se agravó por la cuestión de causarle un daño a la salud mental de Julieta Prandi por todos los condimentos que tuvo, es decir, cuestiones de manipulación, cuestiones de controlarle la economía a Julieta Prandi, cuánto ganaba, cuánto... con quiénes se relacionaba, anécdotas del estilo de que no la dejaba conducir su propio auto y genera la situación que para ella que ella ni pueda conducir su auto, digamos. Ese tipo de anécdotas rondan en torno al caso, habría que ver qué tan ciertas son, pero... Puedo aclarar acá, yo estoy muy en el tema en realidad. Yo te dije que me cuentes mentiras, yo ya sabía todo. No, porque lo vengo siguiendo de cerca porque es muy interesante todo lo que pasó acá, interesante y terrorífico, ¿no? No estamos diciendo sí, es muy interesante, no, es terrorífico, pero ella lo que decía es que, bueno, violencia económica, esto que decimos de que no la dejaba manejar su propio dinero, porque ella hablaba de que ellos estuvieron relacionados 2 veces, en un principio cuando ella era muy chica, no sé si te estoy spoileando. No, contá. Bien. En un principio cuando ella era muy chica y que se dio cuenta de que él era un poco celoso y tenía actitudes que no le gustaban y se termina separando de él por estos motivos, y después reaparece en su vida. Él es como 10 años más grande que ella, una cosa así, y que ella como que siempre había quedado como una especie de contacto con él porque lo sentía como que él era muy protector con ella, muy paternal, una cuestión así, y esto todo lo que ella dice en entrevistas y demás. Y que se volvieron a encontrar y ella sentía que él había cambiado en cierta forma. Entonces le empezó a dar estos lugares como, bueno, yo estoy muy ocupada, trabajo mucho, estoy a 1000 todo el tiempo. Ella en una época, me acuerdo que conducía como 3 programas, ¿viste? Estaba como de acá para allá, era modelo y todo. Entonces, como que dije, bueno, lo fui dejando que él empezara a cobrar mis trabajos o me hiciera los trámites, le di poder sobre mis cuentas, sobre mis cuestiones legales, y claro, llegó un momento en el que me empezó a encerrar
justamente por estos accesos que yo le di. Ella dice que se sentía en una cárcel sin rejas, digamos. Se sentía encarcelada a pesar de virtualmente secuestrada. Esa es la que palabra. Empezó, claro, que después de que tuvieron su primer hijo, ella ya no pudo salir de la casa y que, claro, terminaron viviendo en un barrio cerrado, muy alejado de la ciudad, donde la única forma en que puedes salir es con tus propios medios. Porque no tenés a mano una remisería, ¿entendés? No tenés a mano pedir un Uber de casualidad, si te engancha, ¿viste? Sí, de hecho, si uno, no sé, vive en un barrio cerrado, o sea, ha tenido la oportunidad de conocer un barrio cerrado, sí, llegar al lugar de la casa de alguien sí o sí con un auto particular, porque, bueno, no hay colectivo, digamos. Sí. O muchas veces no te dejan pasar de la garita, ¿viste? A cualquiera. Tenés que tener como ya una autorización. Sí. Es complejo en ese sentido. Y ahí tenemos el video del veredicto, donde podemos ver un poco el momento donde se condena a Claudio Contardi. Hay algunos detalles que se pueden ver en el video que tienen que ver incluso con, también interesante, los honorarios de los abogados. Lo que vemos que inmediatamente después de la condena, a pesar de que la sentencia todavía no está firme, ahí lo que se expresó, primero para contar un poquito, es la cuestión de los veredictos. El veredicto es la decisión final del tribunal, pero falta la fundamentación, es decir, el fundamento, los considerandos de por qué se llegó a esa decisión se van a conocer más adelante. Eso todavía no está. El tema de, ahí se mencionaba la idea del IUS, que eso es lo que ganan los abogados. Básicamente a los abogados de Claudio Claudio Contardi le regularon algo así como 2.500.000 pesos, digamos. Eso sería lo que le dijeron que tienen que cobrar. Y ahí algo muy interesante es que se mencionan unos registros de material genético de la nación, es decir, a aquellas personas que son condenadas por abuso sexual se toma una muestra de su material genético y se queda en ese banco, en ese registro, porque ayuda, por si en el futuro volviera a cometer un crimen, para poder reconocerlo. O incluso otras víctimas, si existe algún registro actualmente, se puede vincular eso. En Estados Unidos esto existe hace muchos años. Lo que ocurre es que ahí hay un debate incluso en organizaciones de derechos humanos, porque acá siempre está esta cuestión de incluso los organizaciones con las que uno está de acuerdo, es decir, organizaciones que defienden los derechos humanos, hay una cierta división al interior, un debate incluso dentro de los propios organismos de derechos humanos que tiene que ver con esta organización de derechos humanos, que tiene que ver con esta cuestión de si está bien, si eso es de alguna forma viola el derecho humano de una persona, aun cuando fue condenada por un delito tan grave y aberrante o repudiable como un abuso sexual. Yo lo que sé, por ejemplo, que pasa en Estados Unidos es que si vos estás en este listado, tenés que, por ejemplo, notificarle a todos tus vecinos que estás en el listado de ofensores sexuales. Ese es ahí menciona ese sería como el registro de la provincia de Buenos Aires. Hay un registro provincial, que sería algo así como ese, y después está el registro de material genético, que ese es de la nación. A la vez, siento que si no vuelves a cometer ningún crimen, no tenés de qué preocuparte. Claro. Digo, no sé, yo mi opinión sobre eso es que creo que si puede ayudar a resolver otros crímenes, no sé, también, por ejemplo, yo no estoy a favor de la pena de muerte. Me parece que es como tomar esa decisión, es como ya demasiado, sellar demasiado los derechos humanos. Pero si vos ya cometiste un crimen, bueno, ceder por lo menos en este sentido, bueno, tenemos tu material genético por si te volvés a mandar. No es que le sacamos a todos el material genético, sino que vos ya tenés un antecedente. Claro. ¿Entendés? No surge de la nada, no sé. En ese sentido, tampoco soy conocedora. A mí no me mueve el amperímetro, la verdad, para mí que está bien. O sea, que lo tienen que hacer. Y otra cosa que se deslizó ahí, y era el acto fallido de Contardi en un juicio político, sí. Donde dijo prácticamente
según las fuentes consultadas, que nunca abusé de ella sin su consentimiento. Claro. ¿Se puede abusar a mí de alguien con el consentimiento de la persona? Justamente abusar de alguien tiene que ver con no tener el consentimiento. Pero sí, yo creo que también, bueno, es uno de estos fallidos, ¿viste? Te pasa cuando estás pensando en una cosa y hablando de otra a la vez. Bueno, también en todo este tratamiento, yo me acuerdo que lo vi hace un tiempo, en lo del caso de Julieta, estamos hablando hace un año o dos, como que supe algo del caso y yo decía, Julieta Prandi, había desaparecido esta mujer, ¿viste? Del ojo público. Y ella resurgió, bueno, con un libro, contando todo lo que le había pasado, con entrevistas y todo, y dice que fue porque había llegado a tal punto la violencia que aún separada de él, habiendo tenido que escaparse, chicos, porque él, esto que decíamos que la tuvo encerrada, con violencia económica, todo eso, ya se tuvo que escapar de ahí, tuvo que organizar todo en silencio. Ella dice que llegó a un límite cuando vio que sus hijos tenían miedo también, entonces organizó todo para poder escaparse sin un peso, porque ella es la que más ganaba en esta relación, entonces tuvo que dejar su casa, todas sus cosas, sacar un préstamo para irse a alquilar y después de haber hecho todo esto, aún así seguían las amenazas y seguían, él, no sé si lo tenés por ahí, pero él llegó a decirle cosas como amenazarla de muerte, el tipo de acá te van a sacar en cajón. Bueno, ahí tenemos la cuestión del cuestionamiento nuevamente de la víctima, porque le cuestionan justamente por qué tardó en denunciar, porque el hecho lo denuncia 3 años después de su separación, de su divorcio. Y una de las cosas por las que ella justamente demoró en denunciar era por este miedo, vergüenza, también sentimiento de fragilidad, debilidad, y no quería exponerse, ni exponerse a ella ni a sus hijos. Lo hizo recién cuando sintió este terror, este miedo de que Claudio, por las amenazas, Claudio Contardi la haya amenazado incluso de muerte, digamos. Sí. De hecho, los hijos manifestaron que tenían miedo. O sea, eso es lo que ella cuenta. Sus hijos manifestaron que tenían miedo, y eso le impulsó a tomar el coraje y el valor para hacer este tipo de... Y su abogado, Baños... Es su apellido, chicos. Bueno, el juez de la Corte Suprema de Argentina era Zaffaroni, Sí. ¿no? Baños lo que pidió es que ya está, en base al testimonio que dio ella ahora, si en el futuro tuvieran que volver a hacer cualquier clase de juicio, pericia, lo que sea, que guarden este testimonio y lo usen. Y que no la sigan revictimizando, que ella no tenga que volver a declarar de nuevo todo lo que ya declaró, porque es revictimizante totalmente. Sí, me pasa un poco, es parecido en el caso de las personas con discapacidad, cuando la Andis le fue a pedir que hagan de nuevo todo el análisis, que prueben de nuevo que les falta un brazo, ¿no? Es como decir, claro, ir a la revisión médica, decir tengo una discapacidad, me falta un brazo, no me va a crecer el brazo, o sea. Claro, sí. Bueno, acá es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, someter a la víctima a, de nuevo, esa situación de tener que contar lo que ya contó, lo que ya quedó en un registro, etcétera. Sí, es terrible, a veces es tremendo lo que uno tiene que escuchar. En este tipo de cuestionamientos, uno que resonó mucho fue el de Márquez, básicamente Nicolás Márquez. Tenemos el biógrafo del presidente. Conocido por el biógrafo del presidente, exacto. También amigo del AGE. De hecho, el libro ese, el libro de la nueva izquierda, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Algo así de la nueva izquierda era, ¿no? La mentira, algo así de la nueva izquierda. Ay, qué horror, cómo lo odio. Lo odio, me cae mal. En el caso del tuit, lo que tenemos básicamente, es largo el tuit, dice Julieta Prandi, no me agrada la farándula ni los escándalos de los mediáticos, pero el tema caló tan alto que es imposible no enterarse. O sea, como si no estuviera todo el tiempo... Porque, a ver, digamos algo, Nicolás Márquez opina de todo, de cada... Acá se hace como que no, como que a mí no me interesa y yo voy a opinar esta vez porque amerita que diga algo al respecto. Sí, pero es más tuitero que el vocero del presidente. Exacto. Okay. No conozco ni tengo referencias personales de la actriz en cuestión y mucho menos conozco quién ha sido el exmarido de ella, hoy judicialmente contra las cuerdas.
Pero sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con Francella en torno a una relación de tinte pedofílica con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido secuestrada y abusada sexualmente durante años por su propio marido. ¿Qué tiene que ver el culo con la pestaña? ¿No? O sea... Aparte, ella no escribió el sketch de la nena de última, no salió de su mente, ella solo interpretó. Perdón, es como si dijera que como hizo un sketch con Francella hace 20 años y le robaron la cartera acá a media cuadra. No, si ella hacía un sketch que hacía apología a la pedofilia, ¿cómo puede ser que le hayan robado la cartera? Es mentira. No tiene nada que ver, hermano, nada que ver. La pregunta es, habla de la autonomía económica. Notoriedad pública, es cierto que la tenía. Vínculos sobrados, hay que ver. El tema de la autonomía económica. Primero, ahí hay dos cuestiones. Tenía autonomía económica porque según lo que se manifiesta, y de hecho ayudó a obtener este veredicto favorable, era probablemente su situación de violencia económica. Porque claro, esto es lo que manifestaba. Esa autonomía económica no era tal porque, según lo que narra y cuenta, le manejaba las cuentas. Esta persona. De hecho, hay uno de los que fue, no recuerdo bien si era el jefe de Julieta Prandi, en uno de los programas, salió a testificar y contó que ella no le quería Claudio le quería decir cuánto tenía que ganar. Claro. Al jefe. Es decir, esa autonomía económica no era tan... Pero si tenía autonomía económica, la pregunta es, ¿eso se podría usar como argumento? ¿Es un argumento válido? Decir que una persona porque tiene autonomía económica... Claro, no va a tener ninguna dificultad para no existe la violencia psicológica, no existe la manipulación en este escenario. Ella no podría estar manipulada por distintos motivos por esta persona. O sea, tenés autonomía económica y no podés ser manipulado psicológicamente. Qué fácil sería todo, ¿no? El mundo sería un lugar hermoso si no pudiera pasar esto. Después agrega, cualquier mujer con 2 dedos de frente y cierto nivel cultural, a ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente. Está hablando como si eso fuera algo... universal. Universal, ¿no? O sea, cualquier persona va... A vos te roban y siempre haces la denuncia, ¿no? No, pero aparte, hay una razón por la que la violencia de género es un flagelo en nuestra sociedad y tiene que ver con que existe una violencia estructural contra las mujeres que a veces no te permite zafarte tan fácil de esta situación. En el caso de Julieta Prandi, bueno, sí, ella dice que está viva porque es conocida, ¿sí? Pero en el caso de una mujer de a pie, por ejemplo, a veces no tenés el apoyo de tu familia, a veces no tenés un lugar a donde ir, no tenés los recursos económicos, tenés chicos, ¿sí? Que también no los podés dejar ahí, los tenés que sacar y tenés que armarte de toda una red y de todo un montón de recursos para poder hacerlo. Ella lo que decía, creo también en un momento, era que él la había aislado de su familia, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace esta clase de violentos? Es ir alejándote de todos tus otros vínculos para que vos sientas que no podés salir de ahí. Ir cortándote lazos con el exterior. Ella decía que, si bien ella no tenía grandes problemas con su familia, por ejemplo, él le exageraba situaciones o le hacía cambiar de teléfonos constantemente por su seguridad, entre comillas, y por ahí si le mandaban un mensaje a él, la familia de ella, él no se lo daba. La llevó a vivir en un lugar alejado para que no se juntara tanto con otras personas. Una suerte de protección, argumentando que la protegía, la aislaba. Sí. Ahí, fíjate que tocas otro tema, porque lo que he notado que muchas de las críticas que se elevan contra Julieta Prandi probablemente vengan del lado de... Claro, ella tiene privilegios, ¿no? Por eso su caso llegó y por eso pudo obtener un veredicto que haga justicia. Uh-huh. Que en parte es cierto, es decir... Ella lo dice. Eso lo dice, de hecho, ella misma lo dice, que ella tiene esa suerte, ese entre comillas, privilegio de poder llevar este tipo de situaciones a la justicia y obtener una sentencia favorable.
cosa que no es algo común a todas las mujeres y personas que sufren situaciones de este tipo. Es que ella decía que iba a la comisaría a denunciar, que ya denunció varias veces a Claudio Contardi antes de llegar a esta instancia, y también por eso salió a su favor, que tenía muchos antecedentes de haber denunciado, y decía que había minas cagadas a palos, tipo con un ojo negro así, y las mandaban a la casa en la comisaría. O sea, estamos hablando de una estructura que no acompaña a las mujeres que... Es verdad, creo que dice algo así como, señora, escuchaba cosas, comentarios del estilo, señora, a su marido ya se le pasó la borrachera, ya puede volver a su casa. Ya puede volver a su casa, claro. Como no se me ocurrió. De hecho, ahí está el plazo, ¿no? 5 años. Eso es verdad. Un proceso judicial de una persona que no tiene... un proceso judicial de una persona que no tiene estos recursos, 5 años no va a durar. O sea, el doble o el triple. El doble o el triple, y a veces quedan en la nada porque siempre se cae en esta idea de que, bueno, el único testimonio que hay es el de la propia víctima. Sin contar que los abogados penalistas cobran una fortuna. Esos 2.500.000, que es más o menos lo que le regularon al abogado de Claudio Contardi, la verdad es que es como lo que se declara, ¿no? Está la plata formal, y después hay que ver lo que en realidad cobró. Pero vos pensás que mínimo 1 millón de pesos te sale a una persona común, y por ahí no tenés 1 millón de pesos justamente para hacer todo esto. Es que tenés que, iniciar un proceso implica movilizar un montón de recursos, y un abogado claramente privado que se va a poder ocupar de tu caso, que va a poder dedicarle no digo 24 horas al día, pero sí gran parte de su tiempo a estudiarlo, a buscar testigos, a armar la estrategia. Es algo que quizás un fiscal, por ejemplo, no es algo que tiene tiempo. De hecho, acá Julieta se presenta con el acompañamiento de Burlando, básicamente. Entonces, y el otro abogado que no recuerdo, bueno, pero forma parte del estudio de Burlando. Y también estaba del otro lado el fiscal, que es el que lleva la acusación. Entonces, por un lado tenés al fiscal, que era el que pedía 20 años, ella pidió 50, o sea, 50 años. Sí, porque ella acusaba más de 100 abusos, más 140 abusos. Me hiciste acordar. De hecho, el número aproximado que eligió, y ahí está la cuestión simbólica, es 144. Claro. El número de atención a las víctimas, ¿verdad? Sí, de víctimas de violencia de género, que ya no existe. Ya no existe, que ya no existe. Era el número que tenía cuando existía el Ministerio de la Mujer. Exacto. Sí. No sé hasta qué punto siga funcionando. Yo tengo entendido que no, que ya no funciona, pero si alguien sabe, también me contradice. Yo te sigo a vos también eso. Me contradicen en los comentarios. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Respecto del razonamiento de estas personas, como Nicolás Márquez es el... Nicolás Márquez, sí, el biógrafo del presidente de la Nación, que es un razonamiento totalmente neófito, ¿no? Porque está en un mismo tuit afirmando que no sabe nada sobre el caso, no sabe nada sobre las personas implicadas, pero aún así puede hacer un razonamiento de que cualquier mujer con 2 dedos de frente puede irse de las manos de una persona que la está violentando y que está atravesando por un proceso judicial hace 5 años, ¿no? ¿Tenemos la respuesta del señor Emanuel Ortega a este tuit? Creo que no la pasó. No la tenemos. ¿La podemos buscar? Porque ahí él resalta un detalle que no sé si tenemos, que es que este señor, el biógrafo del presidente, tiene sus propias acusaciones de violencia de género. De hecho, sí, es verdad. Nicolás Márquez tenía una serie de causas iniciadas por sus propias hijas. Exacto. Así que sí, es verdad eso. Sus propias hijas. De ahí esa resistencia extrema que tiene a este tipo de... Yo no estoy diciendo que él sea culpable, no sé si este caso, no sé si esas denuncias tenían resolución. No estoy diciendo que él sea culpable, pero también tomémosle el peso a quien está hablando, ¿no? Tomémosle el peso. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna denuncia por nada, por ejemplo, ¿no? Vos tampoco. Yo no tengo ninguna denuncia. Ian tampoco. Ian tampoco, ¿no? Como que qué loco que justo él esté del lado del victimario sin saber nada del tema. Ahí dice que, por ejemplo, claro, porque él lo menciona en el tuit a Emanuel Ortega. Dice, ¿cómo hizo para vivir por años bajo secuestro sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue abusada si no es por testimonio de sus amigos o de su actual pareja? Un tal, dice un tal, como si... Un tal, no sabemos quién es. No, porque yo no...
no sé de estas cosas, no leo sobre esto. Emanuel Ortega que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior. O sea, está diciendo que Emanuel Ortega está celoso de la expareja de Julieta y que por eso está testificando en su contra. Claro. Brillante argumento. Claro. Me encanta ese argumento, ese razonamiento. Claro, sí, es muy fuerte. Tenemos la respuesta de Manuel Ortega, Manuel Ortega, que habla justamente en una historia de Instagram respecto de las acusaciones que tiene a Nicolás Márquez, que no olvidemos que él tiene acusaciones por abusar de una menor de edad, su hija de hecho. Su propia hija. Así claro, que no es solo por abuso sexual, sino además pedofilia y sí, Archivo incesto. Y violencia, ahí tienen para leerlo. A ver. Si quieren. Está chiquitísimo, léelo vos, Neri. A ver, yo lo leo. Mostrame porque... No veo un mensaje pingo. para un tal Nicolás Márquez. No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija o violencia contra su exesposa. De eso ojalá se encargue la justicia, pero al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes, que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima. Lo segundo, y pido disculpas de antemano por el exabrupto, es ganas de cagarlo bien a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer puede soportar de manos de un hombre. Entre comillas, entre paréntesis, entre comillas, hombre, que por lo visto bien podría haber sido usted. Lo invito a que se llame al silencio, y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga para decir me lo diga en la cara. La vida nos da de una y otra vez las posibilidades de elegir. La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo. ¿Me lo sacaste? La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor, y si no le da para pensarlo mejor, simplemente no diga nada. Yo rezo. Rezo toda la noche, yo no soy creyente igual, pero pido que se lo cruce en algún lado y lo emboque. A mí me encanta porque que lo dice... emboque. A mí me encanta porque ahí medio que le hace un jueguito porque Nicolás Márquez había dicho de su actual pareja, un tal Emanuel Ortega, y Emanuel Ortega arranca un tal Nicolás Márquez. Nicolás Márquez, sí. Ojalá lo Maravilloso, maravilloso. Ay, por favor. Yo nunca te pido nada, básicamente porque no creo en ti, Dios, pero te lo emboque. Aparte, Nicolás Márquez decía bien, sospecho mucho de las denuncias tardías de suyo improbables, solo sustentada en el apoyo del lobby de actores, de los amigos de la denunciante y de la actual pareja de la persona supuestamente dañada, de los cuales ni uno solo fue testigo presencial del secuestro entre comillas dice, ni mucho menos de los abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa. Ahí tenemos otro elemento a analizar, que es la cuestión de que este tipo de hechos ocurren en la intimidad. Entonces, en este caso se reconoce algo que es muy cuestionado, que es la violencia sexual dentro del matrimonio. Claro. Uno cree que como estás casado no puede existir la violencia, no te pueden obligar. Y sí, y básicamente sí, porque vos siempre tenés derecho a dar consentimiento o no. Claro. En una relación de cualquier índole. Ahí dijiste obligar. De hecho, creo que escuché por ser a Rita Segato decir que justamente ella habla del abuso sexual y como que le quita la cuestión de sexual porque tiene que ver con un delito que lo que persigue no, o sea, es una acción que no busca el placer sexual, sino que el placer del abusador está en la dominación, ejercer dominación sobre una persona, digamos, someterla, digamos. Ese es el tema de estos tipos, y por eso tienen, digamos, en el caso de Claudio Contardi no fue condenado por una cuestión de... Es una persona que tiene claramente por lo que narran sobre cómo se comportaba con ella, esto de aislarla, controlarla. Sí, un modus operandi específico de... Sí, que es un modo que es en algún punto sistemático. Claro. Que no forma parte de algo aislado, sino que es algo sistemático de la personalidad del condenado, en este caso, porque ya está condenado a 19 años, ¿no? Sí. Que me parece poco, debo decir. Me parece muy poco. Una de las primeras conclusiones que podemos sacar entonces, bueno, para todos los, ya digo, mis padres heterosig patriarcales, es el silencio es no, eso es claro, ¿no? Está claro, sí. A mí ya
¿Qué le respondes a alguien que sigue cuestionando? Que a mí me parece que claramente no toman dimensión. Hay mucha gente que dice, bueno, esto de que tardó tanto también lo dicen sobre Thelma Fardín, porque tardó tanto que yo. Como si no existiera, ¿no? El estrés del trauma. Como si no existiera un trauma. Como si fuera una cosa como tan leve que yo, el otro día me levanto, cierto que pasó esto, tengo que ir a denunciarlo. ¿Entendés? Como si no te mandara para atrás, no te generara conflicto, ¿entendés? Como si no fuera algo que cambia tu realidad y te hiere. Brandy decía que se sentía como una pulguita, ¿verdad? O sea, sí. Esa era la palabra. Sentía ínfima, chiquitita, reducida por la situación. Y es verdad, pasa esto y es difícil de afrontar. No es una cosa que simplemente pasa, ¿viste? Para mí, esta gente no toma dimensión de lo que pasa. En el mundo, una de cada 3 mujeres sufre violencia, ya sea física o sexual. Entonces, me parece que acá hay una cuestión de, bueno, hay una parte de la sociedad que no le está tomando el peso a lo que realmente pasa en el mundo. Ahí también vemos podríamos charlar en otro momento, que es volvió a la televisión, sino Jay Mamón, me parece. El otro día me pareció, tengo que investigarlo bien, pero ¿volvió? ¿Puede ser? Igual había vuelto hace tiempo. Estuvo nuevamente en algunos programas dando vueltas hace un tiempo largo, porque habían como desestimado de alguna forma, no desestimado en los hechos, no se lo encontró no culpable, porque eso no sucede, sino que se retiraron los cargos de una forma bastante extraña. No es que tuvo su proceso judicial y se lo encontró inocente, claro, sino que simplemente por alguna razón, que no quiero decir que sean razones oscuras, pero parece pintar que sí, se cayó la causa o se cajoneó o se terminó ahí y no se continúa con el proceso judicial. Es interesante para investigar cómo es que se llegó a eso. Y esto pasa todos los días, chicos. Yo el otro día me crucé con una persona que yo conozco, y conozco también a la persona que lo denunció, que está acusado de cosas terribles, acá en Florencio Varela, y me lo crucé el otro día en la calle. Estuvo preso. Y lo desestimaron la denuncia y me lo crucé así de frente. Como, qué tremendo, ¿no? De hecho, pasa todo el tiempo. Ahí es la importancia de lo que dice Julieta, de poder, justamente, fíjate lo que le critica a Nicolás Márquez, apoyarse en otras personas. Es decir, si tu testimonio es lo único que vos te permiten usar, pero cuando lo usás dicen que tu testimonio por ser tuyo no vale, es obvio que te tenés que apoyar en el relato de otras personas, amigos, familiares, empleadores, que conozcan un poco tu realidad, que conozcan cómo era tu expareja abusador. De hecho, él llevó un testigo que era un sereno del country donde vivían y él declaró, sí, Julieta no salía nunca sola. No se la veía nunca. Es verdad. Por el barrio. Es verdad, porque. Era como, ¿de parte de quién mira este señor? Es verdad, este señor llevó a un testigo que terminó perjudicándolo más de lo que lo ayudó, digamos. Lo terminó hundiendo. Sí. Es verdad. Sí. Bueno, creo que está bastante agotado el tema de Julieta Prandi. Podríamos hacer una relación con el caso de Thelma Fardín. Ahí yo no lo seguí mucho al caso, es decir, tengo noción, creo que 6 años se le condenó, puede ser, a Juan D'Artés. Sí, nada, a ver, casi escarcelable, estaba un año o 2 de ser escarcelable, tío. Y después va a andar vivito y coleando. Sí. ¿Puede volver a la Argentina? O sea, ¿se sabe eso? ¿Qué se rumorea? No estoy tan al tanto de los pormenores legales. No. Sí, pero yo sé que ella afirmó que, de todas formas, la denuncia de ella era más como en el caso de los juicios por la verdad, de decir, bueno, esto pasó, que se reconozca y que se siente un precedente, más que por la condena en sí, porque sabía que probablemente no se lo iba a condenar como consideraría ella justo, digamos. Claro. Lo mismo que me pasa acá con que yo te digo, para mí es muy poco, 19 años, para todo lo que hizo esta persona, pero bueno, es mejor que nada siempre. Ahí está la cuestión de la... Bueno, Thelma Fardín tenía mucho la cuestión de la puesta en escena, lo repito, y creo que eso es algo que se le critica mucho a las víctimas, que es cuando se defienden de alguna forma, contando un relato de una forma
que alguien te escuche, porque hoy en día, con lo difícil que es que te presten atención, cuestionarle a una persona que se defienda preparando un relato que sea coherente, que sea que se pueda presentar de forma interesante y comprensible, y además que tenga además un impacto simbólico. Pero ¿ustedes se acuerdan del caso, por ejemplo, de un dingo se robó a mi bebé? No me acuerdo, pero contame. Yo Sí, me acuerdo. Bueno, es un caso de hace, ¿qué? ¿Desde los años 80? Sí, es de los 90, 80, De los finales 80, de los 80. 90, bien. Una mujer que estaba de paseo en Australia con una bebé recién nacida, con una familia, ¿no? Una bebé recién nacida, que la pusieron en una especie de carpita. Los dingos son perros salvajes australianos. Son como coyotes, Son pero como más chiquitos. coyotes. No, más grandes me parece. Son como perros. Tienen el tamaño de un perro. Se armó otro debate. ¿Son grandes o son chicos? Googleemos. Googlealo porque... Es que tienen forma de perro rubiecito. Sí, son como... Parecen coyotes en realidad, sí. Tienen como Sí. el hocico fino, pero son cazadores en manada. Claro, acá está. Miden de cabeza a rabo, de a 1,5 metros más o menos. Ah, son bastante grandes. Son un perro normal, un perro mediano, digamos. Sí. Y no sé, busquen una foto ilustrativa. Yo la tengo, pero se ve diminuta. ¿Y qué consistía esto? ¿Qué pasó con esto? Lo que pasa con esto es, ella pone a la bebé, están en una especie de día de campo. Ella pone a la bebé en una carpa que tenían. Ella estando ahí, no sé si es que ella había salido de la carpa o se había quedado dormida adentro de la carpa. Ah, no, los nenes se duermen. Ella tenía otro hijo más. Los nenes se duermen y los dejan en la carpita, ellos sentados ahí cerca de la carpa, no es que los abandonaron en la carpa y se fueron. Y ella en un momento ve a un perro de estos entrar y llevarse a la bebé. El problema es que de los que estaban ahí nadie más lo vio. Y ella, la frase que usó fue: un dingo se llevó a mi bebé. Claro. Un perro grande, un perro normal, que se lleva a un bebé recién nacido, una bebita chiquitita. Para mí, en mi opinión, perfectamente posible. Ahí tenemos los dingos. Ahí están los dingos, ¿ves? Sí, Es como un perro, como un siberiano, una cosa así. Sí, para mí perfectamente posible, porque un bebé recién nacido que pesa como mucho 3 kilos. Además, se hablaba en ese caso, porque vi videos de YouTube al respecto, Sí. claramente, que los dingos suelen cazar animales que tienen el tamaño de un bebé. Son como el target de cacería que tienen es animales pequeños. Sí. Ah, claro, Porque no aparte, tienen una mordida muy grande. claro, escuché perro, claro, no es un perro, es un animal salvaje. Es un animal salvaje. Sí, sí, Entonces los dingos son claramente animales te puede... Estéticamente parece un perro. Claro. Se le llama perros salvajes. Porque no es un lobo tampoco. Es como cuando te encontrás, no sé si alguna vez fuiste a San Luis o Mendoza o algún lugar así, que hay zorros dando vueltas, zorritos chiquitos, que son salvajes en realidad, no se pueden tocar porque en realidad vos cuando lo vas a tocar el animal tiende a morderte o tiende a lastimarte, hay que tener cuidado con los chicos, con todo, porque son animales salvajes, Pero, cazan. ¿quién no conoce alguna historia? Yo tengo conocidos que tienen cicatrices o cosas de cuando era chiquito, no sé, le agarré la cola a un perro y me mordió. ¿Entendés? Y pasa eso, un perro normal puede lastimar a un chico, imagínate un bebé. Bueno, ella lo que dice es la frase esta que se hace famosa de un dingo se llevó a mi bebé, y ella lo que tenía es que era una persona muy estoica. Ella, para la vida... Estaba fría era muy fría Claro. en el trato, entonces ella no salía llorando. Ella salía con esta cara diciendo sí, porque el dingo se llevó a mi hija y estábamos todos muy mal y todo eso. Y para la gente eso significaba que No le importaba. no era verdad, Y no que le ella había importaba. matado al bebé en muchos y casos, la decían. llegaron a acusar de que ella había matado al bebé y decía esto que era imposible que un dingo se lleve a un bebé para justificarse. ¿Entendés? Ahí Y- muchas veces lo que se recurre es esa psicologización de personas que empiezan a decir cómo se comportó, pareciera Sí, ser sí, que tiene sí. algún rasgo psicopático, entonces es un psicópata que en realidad... Claro, sin contar que hay gente que tiene esa clase de reacciones para la vida, ¿no? Seguramente yo estaría loca y llorando y sin poder hablar. Pero hay otras personas que son más estoicas, como te digo, son más como que no... En el Ángeles momento Rawson. de hablarlo,
lo declaran más fríamente y por ahí después entra a su casa y se derrumba, ¿entendés? No lo sabés. El caso de Ángeles Rawson. Sí. Que a la madre también se la criticó por, de alguna forma, haber, entre comillas, perdonado. Ella creo que lo había como perdonado porque necesitaba sanar ese perdón. Claro. Y también se la cuestiona cómo pudo perdonar al tipo que... Si bien la madre cuando salía a hablar se notaba que estaba... No quiero pegar de mentir, pero yo lo que interpretaba es, claro, ella decía que estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Ella decía, claro, esta mujer está tremendamente mal, está destruida y tipo debe estar tratando de buscar una forma de que su mente procese lo que pasó. Como decir, bueno, lo perdono porque no puedo con esta situación. Y es totalmente entendible porque hasta hace 2 días tenía a la hija y ahora no, ¿entendés? Aparte igual él tuvo su condena, su castigo lo iba a tener. Sí. Que ella siga cargando con ese odio o lo que sea, era un poco... Pero por eso, bueno, pero con lo de Un Dingo se llevó a mi bebé, hacían chistes en la tele, en series, en programas de televisión, en todo hacían chistes con eso y nadie le creía a ella hasta que muchos años después se encontraron restos en una especie de cueva ahí en las montañas de la ropita de la bebé y ahí como que se resolvió que sí podía ser. Y hubo más antecedentes, igual de otros ataques de dingos a personas. Se descubrieron un montón de otros ataques, de hecho, de no solo bebés, sino personas más adultas que fueron atacadas por dingos y ahí tuvo repercusiones. Pero esto pasó casi en los 2000, si no me equivoco. Sí, habían a fines pasado de los 90. más de 10 años hasta que se empezó a rumorear que por ahí ella no había matado a su propia hija. Claro. Ya se la investigó y se la llevó a acusar en un momento. Y tuvo que ir, creo que con otro bebé, a declarar y estuvo presa embarazada, o sea... Sí, fue un desastre. Todo lo que sucedió en torno a ese caso fue terrible. Lo que podemos concluir es que, definitiva, en este tipo de situaciones, si una persona tiene miedo a denunciar lo ocurrido, es sencillamente porque tiene miedo a que no le crean. Y es lo que pasa, o sea, tiene razones para desconfiar muchas veces, pero bueno, hay que tratar de sobreponerse a ese miedo y buscar la justicia como se pueda.